Una célula mía contiene toda la información del clan. Que se active o no, eso es otra cosa. No se activa todo. Tú tienes una tendencia mayor a repetir historias y destinos de tu ancestro. Y tú no te enamoras de una persona por lo que tú crees que te enamoras. Explícame eso. Tú dices, por ejemplo, me gustaron los ojos de mi esposa, me gustó su cuerpo, me gustó como tal, pero esa no es la verdadera razón. ¿Por qué se enamora un ser humano? Por los traumas y los conflictos y vivencias que no se han resuelto en generaciones anteriores. Y traigo el que me lo va a ayudar a resolver. A ver, No por me lo menos. digas. Así es. Y ahí vienen las heridas emocionales. Pero ¿de qué se alimenta el cuerpo emocional? Se alimenta de 3 cosas: de afecto, de estructura y de pertenencia. Cuando a un niño tú le das mucho afecto y no le das estructura, tú estás dándole la carta del perdedor. Amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen favor de ver las entrevistas en YouTube completas no están suscritos? Todos los lunes y los jueves tenemos entrevista nueva, 6 de la tarde en punto. Si ustedes le dan suscribir, una campanita les va a estar avisando que ya tenemos entrevista nueva y cada entrevistado nos deja un gran aprendizaje. No se las pierdan. Mi querida Susana, qué gusto tenerte en el programa. Susana Weiss, psicóloga clínica, aparte maestría en terapia sexual familiar. Sexual marital y Pero bueno, y familiar sistémica. Y familiar sistémica. Ya ven mi TDA, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Qué gusto me da platicar con colegas, porque yo ya en diciembre me gradúo, ¿eh? Entonces ya podemos hablar de que somos casi colegas psicólogos. Oh, sí, total. Pero tú tienes una capacidad de información que has recibido conforme a la experiencia que has tenido tremenda, Susana. De hecho, tienes un método, que es el método Weiss. Sí, así es. Les vamos a hablar de tantas cosas en este programa que quédense hasta el final. Susana, platícame de dónde viene ese amor por la psicología. Bueno, posiblemente, y yéndome a la psicogenealogía, que surge después, me doy cuenta que en mi familia había tanto caos y faltó tanta psicología, que verdaderamente yo, como una parte de mi sistema y una forma de ser leal al sistema, pues me interesó la psicología desde que yo era muy, muy, muy jovencita. De ahí empezaste a decir, quiero entender por qué hay tanto loco alrededor de mí. Quiero comenzar a darle un sentido diferente a toda esta locura que se ha vivido. ¿Qué es especializarte en sexual marital? Porque creo que es un problema que existen muchos matrimonios, sobre lo que yo entiendo, pero ahorita nos vas a explicar más profundamente, y que se platica poco, o sea, que se consulta poco. ¿Qué opinas? Mira, cuando hablamos de la línea sexual marital desde lo sistémico, nosotros no lo vemos como causa y efecto, sino como algo circular. Y además, nos hacemos responsables de lo que nos está sucediendo y vemos la relación como un tercero a quien hay que verlo y ponerle atención. Porque si tú te ves como la relación, entonces cuando la relación no exista, tú desapareces como persona. Y le pasa mucho a la gente que está en una relación por apego. Claro, por apego. Y ese tipo de apego que uno desarrolla de acuerdo a esa primera relación con nuestra madre, esa misma relación la llevamos a las diferentes áreas de nuestra vida, con nuestro jefe, con nuestra pareja. Las parejas que nosotros elegimos tienen mucho que ver con esas memorias ancestrales que llevamos en cada célula. A ver, entonces el apego viene de la relación con la madre. Sí. No con el padre. Sobre todo con la madre. A ver, explícame un ejemplo claro de una mujer que está con un hombre que la golpea y que no sale de ahí porque tiene una relación tóxica, pero a la vez una relación necesaria para ella. ¿Qué sucede con una persona que tiene ese tipo de apego, en que le están dañando, pero no se sale de ahí? Y eso lo podemos ver más profundamente y es cada caso en particular. No podemos decir hay una sola causa de eso, pero sí podemos decir que
regularmente cuando pasan esas cosas, y si te ha pasado más de una vez, si hay un patrón, estás siendo leal, estás identificada con tu linaje femenino, con el linaje de tu familia. O sea que la mamá te transmite eso. En esos casos, mamá, papá, hay cosas, y decimos, del nacimiento hasta los 7, sobre todo tiene que ver con mamá. De los 7 a los 14 con papá, y ya de ahí en adelante tiene que ver contigo. Pero eso no es una regla exacta. Eso también tiene sus bemoles, porque no es lo mismo cuando el árbol de papá pesa mucho más, cuando han habido suicidios, homicidios, violencia, adicciones. En cualquiera de los dos, ese árbol y lo que trae ese árbol va a tener una carga mucho mayor en toda mi historia. Nosotros, y lo dice, eso tiene base científica, por ejemplo, el holograma nos dice, el todo está en las partes y la parte está en el todo. Es decir, que una célula mía contiene toda la información del clan. Que se active o no, eso es otra cosa. No se activa todo. Dependiendo de algunos elementos, se van a activar ciertas cosas. Por ejemplo, tú decías, esa mujer que está siendo violentada, que lo permite, que no. Hay muchas cosas que pudieran ser la razón por la que puede estar siendo leal a su sistema o a alguien en particular, que podemos ser doble por fecha de nacimiento, por fecha de concepción, por fecha de fallecimiento, por parecido físico, por a lo que me dedico, por algún tipo de enfermedad que podríamos tener el mismo tipo de enfermedad. O sea, soy doble de esa persona en mi sistema. Y si soy doble de esa persona en mi sistema, para el inconsciente familiar es como que somos lo mismo. Yo cargo el destino de esa persona. Los nombres son muy importantes. Y no tiene que ser el mismo nombre. Susana, Rosana, Johanna, Ana, todo eso. Nacho, Nayo. Es que Nayo no es un nombre, es un apodo, pero puede ser Leonardo, Eduardo, Fernando. Exactamente. O sea, Eduardo y Leonardo son lo mismo. Son lo mismo. Entonces, para el inconsciente familiar, tú tienes una tendencia, eso no significa que tú lo tengas que activar, tú tienes una tendencia mayor a repetir historias y destinos de tu ancestro. O sea que imagínate nada más lo que nosotros ocasionamos como seres humanos al ponerle nuestros nombres a los hijos. Totalmente. No le pongan sus nombres a los hijos. Y voy más lejos. Yo tuve un caso de una señora que viene, estamos trabajando su árbol por situaciones y le pregunto por los nombres de sus hijos. Y ella me dice, mi segundo hijo se llama tal. ¿Y quién le puso ese nombre? Pues mira, se lo puso mi hija. Y ella decía cuando yo estaba embarazada, yo quiero que se llame tal. Y alguien se llama así. Y me dice, que yo sepa, en mi familia nadie se llama así. En ese momento, ella llama al esposo que está en otra habitación y le dice, ven acá. Porque yo le digo, pregúntale a tu esposo si hay alguien en su familia que se llame igual. Y él viene y ella le pregunta y fue delante de mí, yo lo vi eso. Y ella le dice, ¿hay alguien en tu familia que se llame, que tenga ese nombre? Y él le dice, mira, mi papá, y eso era algo que yo no te lo había dicho, no me gusta hablar de eso. Mi papá llegó de su país y dejó una familia allá. Y uno de sus hijos se llama tal. ¿Y el nombre del hijo de tal? Era el nombre. La niña no lo sabía. Eso está en el inconsciente familiar. Entonces, la niña lo trae. Ese es un excluido. La exclusión es un campo maldito. La exclusión viene de muchas maneras. El tío loco que lo que da es vergüenza, de ese nadie habla. Mi mamá, que su amor platónico nunca sus padres la dejaron, eso es un secreto. Mi mamá abortó, eso es otro secreto. Eso va a salir en generaciones siguientes. 7 generaciones atrás, 7 generaciones hacia adelante, decía Bert Hellinger. Todos, de una u otra manera, estamos arrastrando. Y tenemos la posibilidad de hacer algo con eso. ¿Y qué sucede si trae el nombre del hermanastro? Porque es que los árboles son espejo. Y aunque no sean biológicamente hermanos,
ya, y de eso nos habla la epigenética, entonces ya sí que ahí hay un componente que tiene que ver con historias que de una u otra manera se entrelazan, por lo tanto se atraen y viene de cualquier manera, se puede manifestar. Y tú hablabas de terapia sexual, terapia marital. Cuando hablamos de terapia marital sistémica, nosotros estamos, ok, los árboles son espejo. Y hay personas que te dicen, no, pero yo no tengo nada que ver con eso porque eso es mi esposo y la familia. Los árboles regularmente son espejo. Y tú no te enamoras de una persona por lo que tú crees que te enamoras. Explícame eso. Tú dices, por ejemplo, me gustaron los ojos de mi esposa, por eso yo, de quien sea, me gustó su cuerpo, me gustó como tal. Eso es un hook para atraerlo hacia ti. Pero esa no es la verdadera razón. ¿Por qué se enamora un ser humano? Por los traumas y los conflictos y vivencias que no se han resuelto en generaciones anteriores. Y traigo el que me lo va a ayudar a resolver. A ver, por lo menos. Así es. Pues todos estamos de la fregada entonces, Susana. Así es. O sea que todos nos enamoramos de alguien por estar tratando de solucionar vacíos. Así es. Y ahí vienen las heridas emocionales. Y yo relaciono mucho las heridas emocionales. Yo sé que este es un tema bellísimo. Yo relaciono mucho las heridas emocionales con el tema dinero y el tema pareja. Uh-huh. Porque una herida emocional, ¿verdad? Que son como esos vacíos que tenemos, esa falta de contacto, eso que nos faltó en un momento determinado y que se quedó en el cuerpo emocional. Pero ¿de qué se alimenta el cuerpo emocional? Se alimenta de 3 cosas: de afecto, de estructura y de pertenencia. Cuando a un niño tú le das mucho afecto y no le das estructura, tú estás dándole la carta del perdedor. Es una persona un niño que cuando crece no termina lo que comienza, tiene 50,000 proyectos y ninguno se enamora hoy, mañana, pasado. O sea, es un perdedor, o sea, la carta del perdedor. Pero cuando tú le das estructura, mucha estructura, pero le faltó afecto, tú estás creando un tirano. Una persona que puede tener mucho éxito, pero con ese tipo de liderazgo. Y si no tiene sentido de pertenencia, no lo pudo encontrar en la familia, no lo pudo encontrar en papá, no lo pudo encontrar en mamá, ¿qué va a pasar? Es una persona que puede ser exitosa, pero muy egoísta, no tiene amor por el colectivo. Por eso es tan importante. Perdóname, un paréntesis. Con todo lo que acabas de decir, ¿tú crees que el narcisista se hace o se nace? Yo creo que se hace. ¿Tú crees que se hace? Yo creo que se hace. Pero no es una enfermedad. ¿Con qué se hace el narcisista? Con todas esas heridas y con todos esos traumas que puede incluso heredar. El narcisista no tiene sentido de pertenencia. No tiene sentido de pertenencia. El narcisista lleva mucha herida de rechazo, el narcisista lleva herida de humillación, el narcisista lleva herida de traición. Y entonces se desarrolla con, esos son los ingredientes, esa es la materia prima regularmente del narcisista. Entonces, dentro del espectro del narcisismo, la sociopatía y la psicopatía, que son primas hermanas, vamos a llamarle así, las 3 se hacen o se nacen. ¿Por qué? Porque la sociopatía y la psicopatía son enfermedades. Yo no sé si el narcisismo lleva enfermedad o no. Todo esto lo estoy platicando con la psicóloga para que me instruyas, porque yo todavía no llego a esos niveles. Mira, a través de la psicogenealogía se han descubierto muchas cosas que anteriormente no se tomaban en cuenta. Pero cuando nosotros estamos hablando de psicopatía y de sociopatía y de narcisismo y todo eso, estamos hablando que hay un componente genético, pero es lo que menos pesa. Lo que más pesa es lo que ha vivido esa persona. Como un mecanismo de defensa para sobrevivir, ha desarrollado esas estrategias. Le ha funcionado y entonces la ha puesto a su servicio, aunque sea haciéndole daño a otros. Pero eso ya no se cura. Siempre van a ser igual. ¿Sabes por qué no se cura? Porque no quiere curarse. Porque tiene muchos beneficios ser eso. Y si tengo más beneficio que lo que voy a perder, pues yo prefiero seguir haciéndolo.
Entonces, Aunque sepas que esa daña es a tu entorno porque no les importa. No les importa. Una de las limitaciones que tiene la psicología es que tú tienes que querer. En la medicina, aunque tú no quieras, si te tomas el medicamento, aunque tú no creas o aunque tal y tal, si el medicamento va a funcionar, si es el medicamento para eso. En la psicología, yo hago mi parte y la otra persona hace su parte. Y yo siempre le digo al cliente, yo no puedo querer esto más que tú. Uh-huh. ¿Sí? Totalmente. Entonces, cuando uno inicia una relación, está buscando curar sus heridas inconscientemente y se topa con pared porque no las curas y no nada más no las curas. Ahora dependes de la vida del otro para estar bien. Y eso es una relación parasitaria. Se alimenta de los excrementos. Una relación parasitaria se alimenta de los excrementos que el otro te ofrece. Y se intercambian esos excrementos. O sea, yo soy un tirano y te trato mal, pero estoy contigo. Claro. Yo te acepto, sé que eres un tirano y me tratas mal, pero estoy contigo. Claro. Y entonces, híjole, qué relación tan tóxica, ¿no? Súper tóxica. ¿Qué porcentaje de los humanos tienen relaciones tóxicas en el mundo? De los que se sepan, obviamente. De los que se sepa. De los que llegan a terapia, el 95%. Y la cuestión es que eso también es un vehículo para evolucionar. Es un vehículo de evolución. Acabas de mencionar algo bien interesante. ¿Cómo tomar una relación, vamos a llamarle una relación tóxica, como vehículo para evolucionar o para seguir estancado? Uh-huh, uh-huh. Te da la oportunidad, la vida te da la oportunidad. Y como decía Anschussenberger, decía, se nos ha dado la oportunidad de reescribir nuestra propia historia a través del conocimiento de todo esto que nosotros descubrimos en nuestras familias. Y entonces tú entras a una relación tóxica y depende de ti, te dan la oportunidad de que tú a través de ellas puedas evolucionar. A través de ella puedas aprender y dar un salto cuántico. La cuestión es que el ego, que nos conoce tan bien, nos crea unas trampas, nos la creemos y entonces estamos más cómodos ahí y seguimos ahí. Porque ahí está entonces lo que es el triángulo dramático de Karpman, que es el perseguidor, el salvador y la víctima. Ahí está. ¿Ves? Entonces, hay personas que necesitan ser salvadoras porque creen que solamente van a ser tomados en cuenta, solamente son valiosos, solamente van a ser reconocidos si hacen ese papel. Y en algún momento nosotros hacemos de salvador, y en algún momento nos hemos victimizado, y en algún momento hemos perseguido. La cuestión es quedarte ahí, quedarte en ese papel, y es como una piel psicológica que tú creas, que sin eso tú no sabes qué hacer. O sea que tú crees que el ser humano en su destino trae ya escrito el que tenga una relación tóxica, si eso es su motivo para sanar. Más bien es un acuerdo álmico. Ándale, muy bien. Es un acuerdo, tu alma decide venir a evolucionar, ¿verdad? Encarna, reencarna y a partir de ahí pues ha hecho acuerdos ya. Y lo que pasa es que nos quemamos y dejamos tareas pendientes y volvemos a otra vida y ahí andan esas tareas pendientes y tareas pendientes. Entonces nos dan la oportunidad, nos lo ponen ahí y te vas a quedar ahí. Y además hay relaciones que tienen fecha de expiración y tú insistes en que te quieres quedar ahí, ya eso ha expirado. Ya está caduca. Ya está caduca. Y la gente se queda y se queda ahí, ¿ves? Fíjate que acabas de mencionar algo muy interesante. ¿Por qué si ya sientes que está caduca, te quedas ahí? Porque no has terminado de aceptar tu realidad y estás tomando la decisión con el ego. Claro, y es que es más fácil más cómodo. Es más cómodo buscar excusas que tomar la decisión y ser el protagonista de tu vida. Es mucho más cómodo. ¿Sabes los golpes que yo me he dado? ¿Sabes los golpes? ¿Sabes las situaciones por las que yo he vivido? Una de las cosas que me ha dado a mí más oportunidad y yo digo, este es el doctorado más importante que yo he hecho en mi vida. Yo
creé una clínica, fundé una clínica de salud mental en Virginia y personas, los inmigrantes, todas esas personas son los clientes. Y la verdad que Medicaid no te da clientes fáciles. Son casos. ¿Mary Kay dijiste? Medicaid. Mary Kay. Medicaid. Ah, yo pensé que Mary Kay la de cosméticos. Sí. El seguro médico. Ok, Mary Kay. Seguro social. Okay. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Esas personas te traen todas las historias a vida y por haber. Y tú encontrarte con una adolescente que ha sido violada por unos muchachos, eso es real, o sea, eso lo viví yo. Ella está sola, los padres está en vacaciones, los padres están trabajando, ya me la habían asignado como clienta y esta joven de 14 años, 14 años invita a una amiguita y llama a un exnovio, no sé qué, y le dice, trae alcohol. Cuando la madre llega, están desmayadas, violadas. Las dos. Sangre, sangre por todas partes. Se le había caído el ID a uno de los chicos. El ID. El ID. Y ella me llama y yo salgo huyendo. Y cuando yo llego y veo este panorama. Santo y después Dios. fueron meses y meses en la corte. Porque al caérsele el ID, bueno, pues ahí rastrearon. Y yo ver el dolor, la angustia, la frustración y la vergüenza de esta familia y de esta niña. Y constantemente estar en la corte. Y eso no fue un único caso. Oye, casos en los que otra joven había que buscarla. Un día la llevo al psiquiatra, que me tocaba llevarla al psiquiatra, y la muchacha se me sale del vehículo en el parqueo y se desaparece. Helicóptero, perros, a buscarla, apareció. Y eso, o sea, y esos eran los casos. Llego a una casa y me encuentro que no puedo ni sentarme con los ratones, las cucarachas, las no sé qué. Llego a ese fue un caso que me devastó. ¿Y qué había en la casa de los ratones? Eran hasta sin colchones porque estaban en un estado increíble esa familia. Toda la familia. Toda la familia. ¿Y cuál era el caso? Y el caso era porque, y oye, ¿cuál era el caso? Que los niños tenían piojos en la escuela. Eso era el caso. Ese era el caso. Ese era el caso. Casos como, por ejemplo, esta Pero niña, llegaste y te encontraste un casotote. O un caso, y entonces me lo llevaba y yo hasta compré una camioneta para comprar todo, colchones y no sé cuánto para todo el mundo, y esas eran las familias. Entonces me eché todo a cargo. Y eso no estaba dentro de, pero es que eso a mí me partía el alma. Y muchas veces yo llegaba a mi vehículo y era llora, o sea, era una cosa increíble. Y, por ejemplo, esta niña de 13 años, cuando veo el caso era... Era otra parte de la de 14 que violaron. No, esa era otra niña con VIH. Con VIH a los 13 años. ¿Tú sabes quién fue que se lo transmitió? El padrastro. Hijo de su madre. Y la madre no lo tenía. Esos casos. Llegó un momento en que mi cuerpo gritó. Todo eso lo traías acumulado, toda esa información. Toda esa información. Pero eso yo no sabía que en ese momento para qué me tocaba todo esto. Sí, era lo que te decía. Exacto. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde me toca todo esto? Algo tiene que ver conmigo. Y si esto me está produciendo esto, es porque algo tiene que ver conmigo. Y en un momento determinado, bueno, la clínica fue creciendo muchísimo, lista de espera de 3 y 4 meses y tal y tal. Y el día que mi hijo y yo nos íbamos a mudar a un edificio más grande, porque ya estábamos creciendo demasiado, ese mismo día yo quedé que no podía caminar, quedé inválida. ¿Cómo? No pude, y ahí estaba la mudancera y cuando estábamos mejor. ¿Y en ese momento te intentaste parar y no podías? No podía, no pude nada. Hay 911 interna, no encontraban nada, nada. No podías caminar. No podía caminar. Mira, Nayo, yo realmente lo único que pensé es, yo
no sé hacer más nada, eso es lo que yo he hecho toda mi vida y no sé qué voy a hacer ahora mismo, pero yo le pedía a Dios una luz, dame una luz porque dejar eso no es tan fácil. No saber qué vas a hacer a partir de ahí. Y además me quedaba con todo eso, cada uno de esos casos eran casos muy fuertes para mí. Y me fui a un monasterio a España. Inválido. Luego de un tiempo. Porque volviste a caminar. Volví a caminar. Ahorita llegaste caminando. Pero ¿en qué momento y por qué pasó eso? ¿Fue un burnout? Sí, pero y eso lo puedo yo analizar después. Lo primero es que algo tenía que ver conmigo, casos como esos. O sea, tiene que ver conmigo. Por otro lado, yo no tenía permiso para triunfar. Mi techo mental era muy bajito. Y cada vez que quería levantarlo, me daba duro. ¿Ok? Y además, era una misión que yo tenía, más allá de lo que era la psicología, desde toda la burocracia que tenemos en el sistema, donde lo más importante es que tú no cometas un error al escribir, al hacer tu progress note, más que lo que le pasa al cliente. Entonces, para mí eso no tenía sentido. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, pido una luz y una multinacional me ofreció. Porque la verdad que estaba en muy buena posición la clínica. Y la vendí. En eso... Pero espérame, ¿cómo volviste a caminar? Bueno, después de muchas semanas y en el hospital nada, no sabían de qué y no tenían una respuesta. Todas las analíticas, todos los estudios, todo tal y tal. Y entonces ya yo había hecho meditación con sonido primordial en el centro de Deepak Chopra y todo eso. Y dije, yo voy a hacer esto. En ese momento yo comencé a utilizar para mí todo lo que yo había aprendido y que no lo podía utilizar con mis clientes porque eso no se podía poner en un papel. Yo no podía poner ni terapia sistémica, ni podía poner biodescodificación, ni podía poner nada. Yo no podía poner nada de eso me lo paga el seguro médico. Entonces... ¿Y tú en silla de ruedas? Y entonces yo comencé a trabajarme. Y a través de la meditación con sonido primordial, que es el sonido que tú tienes la misma hora y el día en que tú naces, y eso te lo dan, y ese es tuyo nada más. Y comencé con eso, comencé a visualizar, y comencé a hacer hipnosis ericksoniana. La hipnosis ericksoniana... La estoy llevando ahorita. Eso es maravilloso, porque es como un cuento. Y si tal, y en aquel lugar, y este lugar seguro, y yo comencé. Y yo te puedo decir que mi metodología, esa es la base. Lo que yo viví, yo primero. Es el método WISE. Ese es el método WISE. Y yo digo que el método WISE es, tú compras un ticket, y ese ticket, primero, tiene diferentes paradas. Y la primera es reconocer. Aquí estoy reconociendo. Y ahí yo comencé a reconocer muchas cosas, a darme cuenta, a sacar, a investigar en mi familia cuántos secretos, cuántas cosas vergonzosas, cuántas humillaciones, cuántas traiciones, cuántas injusticias. Wow. Y entonces yo, eso no, para nada, no lo quería ver ni yo misma. No lo quería ver, no me lo quería... ¿Llegaste a tal punto de saturación que te quedaste inválida? Me quedé inválida. ¿Y qué es lo que hace? ¿Y qué pasa cuando tú te quedas inválida? ¿Qué es lo que te dice el cuerpo? No sigas adelante porque vas a morir. Y el cuerpo te para. Porque ¿qué es esta parte? Esta parte tiene que ver con dos cosas. Dinero, o sea, la espalda baja. Dinero y abuso sexual. ¿Ok? Entonces, en mi familia se habían vivido las dos cosas. Esto no lo había dicho nunca en mi vida. Okay. Nunca en mi vida. Te lo digo de corazón. ¿Ok? Gracias por la confianza. A mí y a toda la comunidad. Y yo espero que si a una persona le sirve, con eso basta. Mira, Nayo, yo
me faltaron lágrimas, mucha rabia, mucho enojo, mucha ira, mucha frustración, fue de todo. Y luego que entro ¿Fuiste en ese abusada monasterio, sí, cuando eras niña? sí. ¿Ok? Y además, en mi familia hubo una cuestión de dinero que marcó mucha división, mucha pobreza a partir de un momento determinado y muchas carencias en todos los sentidos. Y yo nunca lo supe eso. Para mi mamá, todo, ahí no hubo ningún problema y todo fue. Y eso fue, y yo digo, más tarde me di cuenta que eso tenía que pasar y eso fue una bendición. Pero yo pude haberme quedado en el victimismo. Yo pude haberme quedado y ser parte del sistema. Y el sistema hubiera seguido trascendiendo por generaciones. Por generaciones. Y entonces, a partir de ahí, yo no lo entendía en ese momento, luego entendí que eso era parte de mi misión. Entonces, ese método WISE, del que luego le puse método WISE, pero yo comencé a reconocer cosas, y el campo cuántico te ayuda. El campo cuántico se pone a tu disposición. O sea que al momento de tú tocar fondo, de darte cuenta que traías cargando transgeneracionalmente situaciones que te habían llegado a pegar de esa manera, conviertes todo el sufrimiento en conocimiento. Así es. Y entonces al momento de tú conocer tu historia, que me imagino que te metiste a fondo porque tú no te acordabas que habías sido abusada. Tú lo sacaste con la investigación. Claro. Y ahí viene el recuerdo. Porque es que la gente cree que el abuso es solamente cuando se ha consumado y tal y tal. No es así. Entonces, después que tú reconoces, tú tienes que desprogramar. Pero ojo, hay mucha gente, tú vas a buscar ayuda y te retraumatizan. Y hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, acabas de mencionar algo bien interesante y por eso me es muy grato poder platicar con gente experimentada. Está lleno de farsantes el mercado. Biodeprogramadores, gente que hace constelaciones. Totalmente. Gente que se cree terapeuta porque tomó un curso. Y lo que acabas de decir es bien importante. La gente les cree, van con ellos y los vuelven otra vez. Los retraumatizan. Los retraumatizan. Totalmente. Y entonces lo que iban a trabajar se lo traen al presente. Sí, se lo multiplican. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú desprogramas, y eso, voy a aprovechar eso que tú dices, estuve haciendo una constelación a una mujer cuyo hijo estaba pasando por una situación muy difícil y ella me dice, es que yo me constelé y me dijeron que el papá de mi hijo lo había abusado y yo se lo dije a él y él ahora odia a su padre. Y yo digo, pero ¿dónde dice eso? Yo nunca me ha llegado esa información a mí. Porque yo las constelaciones, incluso constelaciones sistémicas WISE son unas constelaciones con movimientos sistémicos en donde tú ves dónde está la posición de cada uno, que es una escultura, como la de Virginia Satir. Lo que pasa es que yo he mezclado cosas y yo le saco muchísima información con los muñecos y esa a distancia es virtual. Y saco mucha información y el campo cuántico me muestra ahí muchísimas cosas, pero eso... Pero lo has estudiado, Susana. Lo he estudiado. Por mucho tiempo, tienes maestría. Sí, totalmente. O sea, y a mí lo que me da mucha impotencia es la gente que lo hace sin ni siquiera tener más que un seminario. Así es. O una plática. Ya se creen consteladores. Así es. Y por eso, fíjate, hablando de la constelación como tal, porque ahorita está muy de moda. Sí. Está muy de moda en todos lados, todo el mundo está constelando. Sí. Platícame científicamente qué es una constelación. Una constelación es una imagen que se crea a partir de ciertas preguntas que yo te hago y te pido que sin ser racional o lógico, lo que te vayas al cuerpo.
y que el cuerpo, que tiene toda la sabiduría del mundo, te lleve a colocarlo, es como una configuración que haces, a configurar una imagen y la vamos a leer esa imagen. Pero la voy a leer no inventando, la voy a leer de acuerdo a lo que tú me has dicho, a lo que ya yo te he preguntado. Y que tú, y no hay una sola persona que me diga, esta es mi historia, es que esto es lo que está pasando, es que es así, es que, pero eso es totalmente diferente a que tú comiences, pero es que a ti, porque lo transgeneracional. O sea, la persona te dice la información, no le dices tú la información a la persona. Exactamente. Y el problema es que hay muchos que te dicen la información, como lo que acabas de decir. Exacto. Pues es que el niño fue violado. Imagínate. Nosotros estamos hablando, las constelaciones tienen que ver y vienen del transgeneracional. Toman muy en cuenta lo que es el transgeneracional. Y tú puedes ver que hay alguien que está acostado, ok, eso es una persona muerta, tal y tal. Pero tú no sabes quién es, tú no sabes en qué generación pasó eso tampoco. Tú no puedes asegurar algo. Entonces, ¿de qué te sirve eso? Eso es lo primero que hay que preguntar. Y yo siempre les decía a mis alumnos en la universidad, si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas el mal. Porque no con todo el mundo tú puedes tener la dicha de poder resolver la situación, pero por lo menos no lo dejes peor. Respeta eso, mira tus limitaciones, sé digna. Entonces, después que tú desprogramas, tú comienzas a reprogramar y ahí es donde nosotros utilizamos diferentes herramientas. ¿Desprogramas con la constelación o desprogramas con la desprogramación? No, yo desprogramo después que tú reconoces. Por ejemplo, reconozco que en mi familia no hay permiso para tener hijos o las mujeres de mi familia no tienen permiso para triunfar más que los hombres. Y entonces, ¿cómo tú desprogramas eso? Ahí es donde nosotros utilizamos hipnosis, regresiones, constelaciones, PNL, reconexión hemisférica a través de los movimientos oculares, psicomagia, todo eso, actos simbólicos. La gente le tiene miedo a la psicomagia, pero las iglesias están llenas de actos simbólicos. Y nosotros somos rutina, o sea, estamos haciendo tal cosa, todos los días esto y después esto y después esto. Y es así como nosotros aprendemos y es así como desaprendemos también. Entonces, necesitamos desaprender. ¿Qué sería desaprender ahí? Bueno, como yo estaba viviendo esto, ya no es, tengo que resignificarlo. Entonces, reprogramo y resignifico para integrar y vivir una vida wise. Una vida wise. Ese es el método wise. Ese es el método wise. Entonces, en el método wise utilizas varias técnicas, desde constelaciones, reprogramaciones, hipnosis, o sea, varias técnicas que ya estudiaste. Claro. Incluso me estabas diciendo ahorita fuera de cámara que tú eres alumna de Isabel Atena. Ajá. Que es, sí. Para mí, yo creo que es una de las expertas más fuertes que hay en hipnosis y regresiones. Sí. Que ya la vamos a ver en Semana Santa. Primero Dios. Ok, Susana, entonces, este método WISE es un método que tú acompañas a la persona a desprogramar y resignificar. Ajá, desprogramar, reprogramar y resignificar. Claro, porque ya a partir de ahí la persona asume lo que le corresponde, porque todas las familias, no hay una sola familia que no tenga una pepita de oro. O sea, estamos llenos de lodo, pero tenemos pepitas de oro. Yo tomo esas pepitas de oro. Y de ahí es que nosotros tomamos la fuerza y nosotros entregamos lo que no nos corresponde. Y entra la persona, entra en cuarentena, la persona entra de hecho yo les grabo y las pongo de tal fecha a tal fecha, tienes que hacerme esto, y son tareas y tareas y tareas. Y es increíble cómo las personas vuelven a mí y me dicen, wow, pero esto es, mira, tengo un caso de un joven empresario que tenía, él hacía síndrome de aniversario. Síndrome de aniversario en psicogenealogía es cuando se repiten situaciones en determinadas fechas. Por ejemplo,
no sé por qué, pero para la fecha de mi cumpleaños siempre pasan tal y tal. Para diciembre o para verano, tal. O sea, tú repites sin darte cuenta. No es lo mismo, pero repites situaciones que te producen lo mismo. Está haciendo síndrome de aniversario. Este joven hacía síndrome de aniversario en determinadas fechas y había tenido una situación muy particular, profunda y dolorosa con su madre. Y todo tenía que ver con eso, aunque muchas veces no lo podemos ver porque no es tan literal. Entonces tú necesitas un profesional que te ponga otras gafas y tú puedas verlo. Y entonces entramos en un programa, él entra conmigo y entramos a hacer un programa, una cuarentena, y es increíble lo que él me cuenta, lo que ha pasado con él. Es impresionante. Es una persona muy exitosa, o sea, no es una víctima de la vida, una persona muy exitosa, muy estable, pero con unos demonios internos que solamente él sabía, y cómo le ha cambiado la vida. ¿Ves? Entonces, yo siempre digo, hay que abrir 3 archivos. El transgeneracional, todo tu transgeneracional que tienes, transgeneracional, ¿con quién tú estás identificado? Por parecido físico, por cariño, por fecha de nacimiento, por fecha de concepción, por fecha de fallecimiento, a lo que me dediqué, a lo que se dedicó él y lo que me dedico yo. Y después que vemos y levantamos el árbol y vemos los números y todo, entonces nos vamos al proyecto sentido. Y el proyecto sentido es 9 meses antes de tu concepción hasta aproximadamente los 3 años de edad. Todo lo que pasa en ese periodo marca grandemente tu vida. Wow. Por eso, muchas veces hay gente que me dice, pero yo no he vivido directamente herida de rechazo. Yo fui la primera hija, la primera nieta, Yo no viví y con unas heridas de rechazo impresionantes. ¿Qué puede ser heredada? Es una herida que se hereda de la madre, del linaje femenino posiblemente, y tú la llevas como si fuera tuya. Uh-huh. Todo el proyecto sentido es algo que nosotros tenemos que trabajarlo sí o sí. ¿Cómo una persona común y corriente que está oyendo esta entrevista puede darse cuenta de estos cajones que hay que abrir? Uh-huh. Bueno, muy buena pregunta. Se me están repitiendo cosas, patrones que yo no sé cómo romperlos. Hay personas, tengo casos ahora mismo, que llegan y suben financieramente, son exitosos y un momento determinado caen y se repite. Patrones. El fin de semana pasado yo di un retiro en Orlando y uno de los participantes me decía, yo estoy aquí porque cada 4 años yo pierdo mi negocio. Yo soy emprendedor y cada 4 años se cae. Síndrome del aniversario. Haciendo síndrome de aniversario. Pero ¿qué pasa? Y eso me trae a recordar el caso de este joven que también llega, que incluso la sesión me la pagó una cuñada, pero yo quiero saber qué es lo que me pasa, que cada 4 años yo pierdo mi trabajo. No, en ese caso era cada 5 años. Y entonces cuando estamos analizando, su padre tenía una empresa, él trabajaba aparte en empresas con muy buenos cargos y el padre se le diagnostica un cáncer y el padre le dice a su hijo, yo quiero que tú vengas a mi negocio, deja tu trabajo y que tú vengas porque tú eres el que te vas a quedar con eso, tú y tu hermano. Después de un tiempo, 4 años después, 5 años después, el padre fallece. La sorpresa, no le dejó nada, se lo dejó a un hermano del padre, a un tío de él. No le dejó nada a los hijos. No le dejó el negocio a los hijos, no le dejó nada. Y a partir de ahí, cada 4 años, él lo pierde todo. Cada 5 años lo pierde todo. En ese caso era cada 5 años. ¿Te das cuenta cómo el transgeneracional marca? Entonces, ¿cómo darnos cuenta que nosotros necesitamos trabajar? Y lo peor,
lo más importante, y hay gente que dice, por eso solamente vale la pena, es que tú se lo pasas a tus hijos, a tu descendencia. Sí, no, y no lo sabes. No A ver, lo sabes. ¿cómo podríamos explicarnos cómo nuestras experiencias pasadas y traumas pueden influir en nuestra relación con el dinero? Por ejemplo, una persona con herida de rechazo va a rechazar el dinero. El dinero lo va a rechazar a él. El dinero es una energía viva, una energía que se mueve y sabe dónde quedarse y dónde no. Y cuando hay deudas, todas las familias tienen un libro de contabilidad. En ese libro de contabilidad están todos los pendientes que dejaron generaciones pasadas. Díngale, pues con razón me pasó lo que me pasó en el 2020. Ahora lo entiendo, che. Cargué todo lo de todos. Te pasaron el libro de contabilidad. Pero completito, ¿eh? Ah, ¿ves? Pero fíjate, qué increíble, que cuando me di cuenta que estaba en una situación impensable, fue cuando se reconvirtió mi vida, porque la acepté. Exactamente, eso mismo. Ya entiendes lo que me pasó a mí. Cuando lo aceptas, cuando tú asientes a la vida. Asentir no significa aceptar, resignarse. No, asentir a lo que es y hacerme cargo de lo que puedo a partir de ahí. No querer, si tengo piña, no querer hacer una limonada. Fíjate, yo escribí una canción que se llama Tocar Fondo y Transformar, que incluso ya está el video precisamente ahorita en plataformas. Y habla de la historia de mucha gente, muchos seres humanos que tocan fondo para transformarse. Pero hay muchos otros que solamente tocaron fondo y no se transformaron. Y ahorita que estaba más o menos asimilando lo que estás diciendo, eso es. Tocas fondo en donde crees que estás en la completa oscuridad. Y es la mejor manera y lugar para darte cuenta de lo que tienes que trabajar para poder crecer. Así es. Y eliminar todo lo que traes atrás. Por eso se llama tocar fondo y transformar. Exacto. Reconocer para poder entender y actuar. Así es. Entonces es increíble porque a raíz de una situación en la que muchos pudiesen entenderlo como un fracaso o como una caída irreparable, ahí está la oportunidad para poder ser lo que vienes a hacer en la vida muchas veces. Exacto. La misión que te toca vivir en la vida. Claro. Y de acuerdo a lo que tú decías, por ejemplo, una persona con herida de abandono es una persona que va a ser dependencia, va a ser apego. Y cuando tú te apegas al dinero por miedo, el dinero no se multiplica. No, pues no quiere contigo. No quiere, no, exacto. Entonces vives en la escasez, desde la escasez. ¿Ves? Y jalas a pura gente que vive igual. A pura gente que vive igual. Las relaciones tuyas son también de escasez. Todo es negativo, las energías. ¿Y es posible cambiar ese patrón entonces? Sí, es posible siempre y cuando de adentro hacia afuera, siempre y cuando te hagas consciente y sepas que eso no se compra de la noche a la mañana. No importa el dinero que tú tengas, tú tienes que hacer un trabajo. Y ese trabajo es el método WISE. Ese es el método WISE. Que incluye absolutamente todo. Todo. ¿Qué puede hacer la gente para tomar el método WISE? Mira, tenemos muchas opciones. Las sesiones 1 a 1, tenemos cursos, tenemos diplomado para las personas que se quieren, por ejemplo, profesionales, psicólogos, consejeros, médicos, que quieran realmente estudiar, comprender y aplicarlo para ellos y para otros. Tenemos el diplomado. O sea que cualquier persona, por sí sola, con esta información, puede trabajar en sí mismo. Puede trabajarse, pero además saber que cuando nosotros miramos, van a ver algunos puntos negros que no lo podemos ver nosotros. Porque eso es una manera de protegernos, de no poder volver a vivir el dolor. Entonces, por eso es importante que alguien más los guíe. Así es. O sea, suena muy simple, ¿eh? pero lleva... Pero de simple no tiene nada. Pero lleva su decisión. Además de esa, te dije de herida de rechazo, herida de abandono, una persona con herida de humillación
es peligroso el dinero, porque ¿qué pasa? Va a querer comprar todo con el dinero. Conozco muchos casos de esos. Eso es herida de humillación. Herida de traición. Una persona para el dinero con herida de traición va a atraer personas que lo van a traicionar, pero también puede ser una persona que traicione fácilmente por dinero. Uh-huh. Una persona con herida de injusticia, con el dinero, es que quiere hacer justicia con todo y con todos. Y es una persona que nunca está conforme con nada y siempre está buscando el centavo que falta para el dólar. O sea, pero también hay herida de culpa. Una persona con herida de culpa va a vivir el dinero, va a vivir la abundancia desde la culpa. No va a querer triunfar. No lo puedo hacer mejor que mis padres, en mi familia nadie tal cosa. O sea, eso. Herida de pertenencia. Una persona, y hablábamos anteriormente, una persona que no tiene sentido de pertenencia, egoísta, todo es para mí, no voy a compartir con nadie. Que son los tacaños. Ajá. Anorexia financiera. Anorexia financiera. ¿Qué es una anorexia financiera? Una anorexia financiera es cuando tú tienes tan mala relación con el dinero que te vas a uno de los dos extremos. O eres tacaño hasta más no poder o eres un manirrota. Son dos polos de una misma estructura, una anorexia financiera. Y yo digo, en un polo está la anorexia financiera, el tacaño, y el otro, la bulimia financiera. La bulimia financiera, lo saco todo. Yo, pero lo saco todo. Entonces, el manirrota, como le dices. Sí, el manirrota. O sea que todos los comportamientos del ser humano se derivan de una herida de la infancia. De una herida. No necesariamente la infancia, una herida transgeneracional. Una herida transgeneracional. Puede ser una herida transgeneracional, una herida del proyecto sentido, una herida de tu edad vital. ¿Cuándo es tu próximo seminario o curso? Tenemos un diplomado que comienza el 28 de abril. Ya mero. Sí, y es maravilloso porque ahí tú vas a comenzar a levantar tu árbol. Tú vas a conocer cosas, el campo cuántico se pone a tu disposición y comienzas tú a tener información que tú nunca la habías tenido. A través de los otros compañeros te sirven de espejo y todo el que está es porque está llamado a estar, porque algo tiene para ofrecerle a otro y el otro tiene para... Es maravilloso. ¿Cuántos días dura el diplomado? 12 semanas. 12 semanas. 12 semanas. ¿Una por semana? ¿Cómo te la avientas? Sí, una por semana. Están reunidos de manera virtual, en vivo, y con módulos, PDF, ejercicios. Está bien completote. Completo. Y trabajas todo tu proyecto sentido y trabajas todo, hacemos al final una cuarentena y se trabaja todo lo que es tu Ikigai. Trabajas el Ikigai sí, también. Sí, mi amor, al final. Por favor, dile a la gente, yo sé lo que es el Ikigai, pero quiero que tú lo expliques para que la gente sepa lo que es el Ikigai. Yo nada más les voy a dar la introducción. El Ikigai es una filosofía oriental que se crea en Okinawa, creo, en Okinawa, en donde es una de las poblaciones con más longevidad y todo tiene que ver con la misión de vida o ser quien eres. Exacto. Ya di yo la introducción. Ahora sí, porque veas que sí sé, ¿eh? Sí, no, porque lo dicen. Dice que sabe y no sabe. Y sí sé. Sí sabes. Bueno, tú vives tu Ikigai cuando lo que te apasiona, puedes vivir de eso, lo haces muy bien y te pagan. Así es. Yo encontré mi Ikigai. Yo encontré mi Ikigai. Y lo encontré después de tocar fondo y transformar. Exacto. Y se los digo, y es más, la mucha gente sabe mi historia. Ok, y definitivamente eso le da sentido a todo lo que hemos vivido. Qué bueno que metes el Ikigai en este diplomado. Te felicito. Bueno, de verdad no quiero que suene anuncio, pero ¿podemos saber cuánto vale? Porque todos dicen, no, pues muy bien bonito para ser verdad. $1,000. Por las 12 semanas. Por las 12 semanas. Wow. No, pues está bastante atractivo. Así 12 semanas con toda la parte de la filosofía, con toda la parte de sanarte a ti mismo. Es que ¿cuánto pagamos en terapias? Es que sobre todo en Estados Unidos son carísimos. Sí, totalmente. Y aquí tú te enseñas a ser tu propio terapeuta.
tú tienes herramientas y no herramientas que solamente te sirven mientras estés en el diplomado, es que te sirven para el resto de tu vida. Claro. Las utilizas. Ahí hay unos ejercicios que se hacen que son, o sea, profundos, maravillosos. Pues ya saben, 28 de abril, ¿verdad? 28 de abril. 28 de abril arranca este diplomado. Muchas gracias, Susana. La verdad es que tanta información tan hermosa, tantas cosas que estás tú misma trabajando en ti para poder después trasladarlas a los demás, que yo creo que eso es nuestra misión de vida de todos. Si ya sabes algo y lo haces bien y ya descubriste el camino, pues también enséñaselos a los demás. Exacto. Eso le da un sentido diferente. Muchas gracias, Susana, y vamos a hacerte tu canción. Oh, yeah. Bueno, mi querido Panda, ya tú sanaste tus heridas de niño. Mira, pues Panda. Estamos en ese proceso. Vamos a ver, Panda. Aquí vamos a poner a tu niño, ¿sí? Perdóname. Aquí vamos a poner... Mi yo de niño. Y vamos a cantar una canción con Pandita aquí chiquito. ¿Sí? Así. Y ahora Así. dale. No, sí, está un poquito incómodo. Bueno, vamos a ponerlo aquí y él te va a estar viendo. Ándale, Ajá. exactamente. Y ahora ya se reventó una cuerda, pero no pasa nada. Muy bien. Dale. Listo, a ver. Ándale, Panda. Uno nunca sabe de dónde viene y a dónde va, pero tú puedes investigar las heridas que traemos cargando. Nos hacen ser o estar sin saber para qué. Vivimos muy cegados. Creemos que todo es normal. Aguantamos muchas veces sin saber que podemos mejorar. Susana Wise en su vida experimentó cosas que le recordaron en que tenía que trabajar. Ella se puso a investigar y a estudiar y a estudiar y a preguntar. Cuando aceptaste, entonces pudiste trabajar y desprogramar. Cuando aceptas, entendiste que lo que pasaba tenía un para qué. La experiencia te ayudó a crear. Desde la invalidez pudiste comprender que tú misma te estabas bloqueando el techo, que podías crecer todavía más para entregarte, para entender lo que venías a hacer, para que tu Ikigai naciera de una vez. Método Wise, así fue como lo nombraste, que contiene muchas herramientas que tú mismo experimentaste para ti. Y así volviste otra vez a caminar y a crecer. Muchas gracias. Ay, qué bello. Gracias por esta magnífica historia que creo y estoy seguro más bien que le va a ayudar a mucha gente.
Gracias, Nayo, de corazón. Gracias, Panda, qué bello. Qué lindo. Muchas gracias, Susana. Primera vez que me cantan una canción Pues imagínate, para eso veniste hasta acá. tan bello. Ay, Dios te bendiga, Susana. ay, Nayo, qué Gracias. bello. Gracias. Y sigue a haciendo ti. el bien a la gente porque sé que tu contribución ha ayudado a muchísimas personas. Que sigas ayudando más. Gracias, gracias. Y yo espero no salir de tu vida nunca más. No, 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 no. Nos acabamos de encontrar. Solamente. Gracias. Espérate. Gracias. Ya.